Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén pasando un día increíble. Hoy prepárense porque tengo un vídeo que realmente me emociona. Y digo emociona porque vamos a sumergirnos en algo muy especial, algo que muchos de ustedes han estado esperando, la entrevista exclusiva con Mert y Afra. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a adentrarnos en una entrevista que no solo es exclusiva, sino que es la más emotiva que han dado hasta ahora. Y no lo digo a la ligera. Han abierto su corazón de una manera que, créanme, los va a tocar. Vamos a descubrir detalles sobre su relación que hasta ahora eran un secreto, sobre ese gran amor que los une y que ha cautivado a tantos. Antes de que comencemos, si son nuevos por aquí, sean muy bienvenidos. Este canal es un espacio para compartir noticias, análisis y, por supuesto, todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento y particularmente con las parejas y series que tanto nos gustan. Así que si no están suscritos, ¿qué esperan? Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre encontrarán contenido interesante y que los mantendrá al día. Bien, ahora sí, vamos al meollo del asunto. La entrevista. Para esta entrevista, hemos tenido acceso a contenido exclusivo, a un diálogo íntimo donde Mert y Afra nos cuentan, con sus propias palabras, cómo surgió su amor. Y no se trata solo de lo que vemos en pantalla. Si bien su química en la serie fue innegable, lo que nos revelan en esta entrevista va mucho más allá. Es una ventana a sus corazones, a sus miedos, a sus esperanzas, y a la construcción de un amor que parece sacado de un cuento de hadas, pero que es tan real y tangible como el aire que respiramos. Comenzamos con una pregunta sencilla, una que quizás muchos de ustedes se hagan, ¿cuándo se dieron cuenta de que lo que sentían era más que amistad? La respuesta, por supuesto, no es tan simple. Nos cuentan que la conexión fue gradual, un proceso natural que se fue desarrollando a medida que trabajaban juntos. Hablan de las horas en el set, de la complicidad que se creó, de la confianza que se depositaron el uno en el otro. Es como si poco a poco fueran construyendo un puente invisible que los unía cada vez más. Mert nos confiesa que al principio sentía una gran admiración por Afra, una admiración que se transformó en algo más profundo a medida que la conocía mejor. Destaca su profesionalismo, su dedicación y sobre todo su bondad. Dice que Afra tiene un corazón enorme y que eso es algo que lo enamoró desde el principio. Relata cómo se sintió atraído por su capacidad para inspirar a los demás, su energía inagotable y su forma de ver el mundo, siempre con optimismo y una sonrisa. Recuerda cómo en los momentos más tensos del rodaje, Afra era capaz de calmar el ambiente con una broma o una palabra de aliento, demostrando no solo su talento como actriz, sino también su calidad humana. Afra, por su parte, relata que sintió una conexión especial con Mert desde el primer momento. Habla de la risa fácil que compartían, de las conversaciones interminables, de la sensación de sentirse completamente a gusto a su lado. Menciona la importancia de la comunicación, de la capacidad de entenderse sin palabras, de la seguridad que sentía con él. Nos cuenta cómo al principio esa conexión era más bien una curiosidad, una intuición que le decía que había algo especial en Mert. Poco a poco esa intuición se convirtió en algo más fuerte, en una necesidad de estar cerca, de conocerlo mejor, de compartir sus pensamientos y sus sueños. Describe la forma en que Mert la hacía reír, cómo la escuchaba atentamente, cómo la apoyaba en sus momentos de duda y cómo la inspiraba a ser una mejor persona. Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llega cuando hablan sobre los desafíos que enfrentaron como pareja, especialmente al principio, con la atención mediática y las presiones del mundo del espectáculo. Nos revelan cómo se apoyaron mutuamente, cómo se fortalecieron ante las adversidades y cómo la confianza que tenían el uno en el otro fue fundamental para superar cualquier obstáculo. Hablan de las críticas, de los rumores, de la constante vigilancia de los medios, y de cómo lograron mantener la calma y proteger su relación de las tormentas externas. Nos hablan de cómo se adaptaron a las agendas ocupadas, de cómo encontraron tiempo para estar juntos, para alimentar su amor. Mencionan la importancia de la comunicación abierta y honesta, de la capacidad de expresar sus sentimientos sin miedo. Nos cuentan que a pesar de la distancia a veces, siempre encontraron la manera de estar presentes el uno para el otro. Nos relatan cómo en los momentos de mayor estrés, se refugiaban el uno en el otro, encontrando en su amor la fuerza para seguir adelante. Nos revelan la importancia de la paciencia, la comprensión y el respeto mutuo para sortear los obstáculos.
los que la vida les presentaba. También nos dan detalles sobre su día a día, sobre las pequeñas cosas que hacen juntos, sobre cómo disfrutan de la vida en pareja. Nos cuentan sobre sus aficiones en común, sobre sus viajes, sobre sus sueños. Nos muestran que son una pareja normal, que comparten los mismos anhelos y las mismas preocupaciones que cualquier otra persona. Describen sus tardes de cine en casa, sus cenas románticas, sus escapadas a lugares exóticos. Nos revelan que detrás de las cámaras, son una pareja que disfruta de la simplicidad de la vida, de los pequeños momentos que la hacen especial. La entrevista también nos ofrece una mirada a sus futuros proyectos. Nos hablan de sus ambiciones profesionales, de sus deseos de seguir creciendo y evolucionando como artistas. Y por supuesto nos dan pistas sobre su futuro juntos, sobre sus planes de familia, y sobre cómo imaginan su vida en los próximos años. Nos revelan sus deseos de seguir aprendiendo, de asumir nuevos retos y de explorar diferentes facetas de su carrera. Hablan de sus proyectos individuales, de sus deseos de colaborar juntos en el futuro y de cómo se apoyan mutuamente en sus ambiciones profesionales. Hay un momento particularmente tierno en la entrevista, un momento donde Afra describe a Mert como su ancla, como la persona que le da estabilidad y seguridad en un mundo tan volátil como el del espectáculo. Menciona que él es su refugio, su confidente, su mejor amigo. Nos cuenta cómo Mert la ayuda a mantener los pies en la tierra, a no dejarse llevar por las luces y las sombras de la fama, y a valorar lo realmente importante, el amor, la familia y la amistad. Describe la forma en que Mert la escucha, la comprende y la apoya incondicionalmente sin importar las circunstancias. Mert, por su parte, describe a Afra como su sol, como la persona que ilumina su vida con su alegría y su positividad. Dice que ella lo inspira a ser mejor persona, a luchar por sus sueños y a disfrutar de cada momento. La admira por su fuerza, su inteligencia y su capacidad de amar incondicionalmente. Relata cómo Afra lo anima a perseguir sus metas, a superar sus miedos y a vivir la vida con pasión y entusiasmo. Describe la forma en que Afra lo llena de energía, lo hace reír y lo ayuda a ver el lado positivo de las cosas, incluso en los momentos más difíciles. La entrevista culmina con un mensaje muy especial para sus fans, para todos aquellos que los han apoyado desde el principio. Agradecen el cariño que han recibido, la paciencia y el respeto que les han brindado. Expresan su gratitud por formar parte de sus vidas y prometen seguir compartiendo su amor y su felicidad con el mundo. Nos regalan palabras de agradecimiento, de cariño y de respeto a todos aquellos que los han seguido y apoyado en su trayectoria. Reconocen la importancia de sus fans, de su apoyo incondicional y de su cariño constante. Prometen seguir compartiendo su amor y su felicidad, esperando que su historia sirva de inspiración para otros. Es una entrevista que sinceramente me ha conmovido profundamente. Ver la sinceridad con la que Mert y Afra se expresan, la forma en que se miran, la complicidad que existe entre ellos, es algo realmente especial. Nos demuestran que el amor verdadero sí existe y que a pesar de las dificultades, es posible construir una relación sólida y duradera. Nos muestran que el amor, cuando es genuino y verdadero, es capaz de superar cualquier obstáculo, de vencer cualquier adversidad y de fortalecerse con el tiempo. Hemos descubierto muchas cosas en esta entrevista, desde el momento en que se dieron cuenta de que su amistad era algo más, hasta cómo han construido y mantenido su amor, pasando por los desafíos que han superado y los sueños que comparten. Nos han abierto su corazón y nos han regalado un momento de intimidad que, estoy segura, recordaremos por mucho tiempo. Nos han enseñado que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión, un compromiso y una construcción constante. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Realmente me ha encantado poder compartir esto con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan, cuál fue el momento que más los emocionó y si hay algo que quieran saber más. No duden en preguntar. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.